Estaba en mi cocina un martes por la mañana, cuando oí a mi mujer decirle a nuestra hija que yo no era más que un cajero automático andante que pronto caducaba. Esas fueron sus palabras exactas. Tu padre es nuestro plan de jubilación, cariño. Una vez que lo liquidemos todo, estaremos listos para toda la vida. De todos modos, le quedan quizá 10 años. Había llegado temprano a casa de una obra por una avería en el equipo. Mi mujer no oyó llegar mi camioneta. Ninguna de las dos sabía que estaba a 4,5 metros de distancia, con una bolsa de burritos de desayuno que había comprado para sorprenderlas. 38 años de matrimonio, y me habían reducido a una transacción financiera con fecha de caducidad. Pero esto es lo que mi mujer y mi hija no sabían esa mañana. Soy contratista. Llevo 45 años construyendo cosas desde cero, y sé exactamente cómo desmantelar una estructura tan completamente que nada podrá reconstruirse sobre esos cimientos. Antes de contarles exactamente cómo desmantelé su plan pieza por pieza, si quieren escuchar más historias de hombres que se pusieron de pie cuando sus propias familias intentaron destruirlos, suscríbanse a este canal ahora mismo y activen la campana de notificaciones. Lo que voy a compartir con ustedes podría salvarles los ahorros de toda la vida si alguna vez se encuentran en una situación como la mía. Estas historias importan porque a veces las personas que se supone que más te aman son las que planean tu destrucción. Y comenten abajo, ¿alguna vez han descubierto que su cónyuge estaba planeando algo a sus espaldas? ¿Qué hicieron al respecto? ¿Lo confrontaron de inmediato o actuaron con inteligencia como yo? Quiero escuchar sus historias porque sé que no soy el único hombre que ha pasado por esto. Además, dejen un comentario con la hora donde están viendo esto. Me da curiosidad saber cuántos de ustedes se quedan despiertos hasta tarde pensando en sus propias situaciones familiares. Ahora déjenme contarles cómo un burrito de desayuno y una excavadora rota me salvaron de perder todo lo que había construido durante 4 décadas. Mi nombre es Robert Castellano. Tengo 67 años. Soy dueño de Castellano Brothers Construction, una empresa que fundé con mi hermano menor Miguel en 1979. Construimos ese negocio desde una simple camioneta y una caja de herramientas hasta una operación con 15 equipos en 3 condados. Hacemos de todo: remodelaciones residenciales, construcciones comerciales, trabajos de hormigón, estructuras, lo que sea. Si requiere un martillo o una excavadora, lo hemos hecho. A lo largo de los años, hemos construido centros comerciales, complejos de apartamentos, casas personalizadas para personas adineradas y viviendas asequibles para familias trabajadoras. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Cada edificio que hemos tocado, puedo pasar por delante y recordar al equipo que lo construyó, los problemas que resolvimos, la satisfacción de ver algo sólido y permanente que creamos con nuestras manos. El nombre de mi esposa es Patricia. Nos conocimos en 1985 en una reunión social de la iglesia. Ella tenía 26 años, yo 30. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental. Una mujer hermosa, cabello largo y oscuro, sonrisa fácil. Venía de una buena familia. Su padre era dueño de un pequeño restaurante. Su madre era maestra de escuela. Gente tradicional, orientada a la familia. Eso me importaba porque quería construir algo que perdurara. No solo un negocio, una familia, un legado. Salimos durante 8 meses. Le propuse matrimonio en Ocean Beach, un domingo por la tarde. Nada especial. Solo nosotros dos y un anillo que había ahorrado durante 3 meses para comprar. Ella dijo que sí. Nos casamos 4 meses después, en una pequeña ceremonia en la iglesia de San Francisco. 70 personas. Mis compañeros de construcción, su familia, nuestros vecinos. Simple, honesto, real. Tuvimos a nuestra primera hija, María, en 1987. 2 años después nació nuestro hijo, David. En aquel entonces trabajaba 70 horas a la semana, construyendo el negocio, manteniendo el negocio. Patricia se quedó en casa con los niños hasta que ambos empezaron la escuela.
y luego volvió a trabajar a tiempo parcial en la clínica dental. Compramos nuestra primera casa en 1988, un lugar pequeño, 3 habitaciones. Necesitaba reformas. Remodelé la casa habitación por habitación durante 5 años. Aprendí electricidad, fontanería y carpintería de acabado. Todo lo que necesitaba saber para expandir el negocio. Patricia fue paciente conmigo, o al menos eso pensé entonces. Entendía que construir algo real requiere tiempo y sacrificio. O tal vez solo estaba calculando lo que obtendría cuando todo estuviera terminado. Debo ser justo. Durante la mayor parte de esos 38 años, Patricia fue una buena esposa. Crió bien a nuestros hijos, se encargó de la casa, asistió a las cenas dominicales de mi madre sin quejarse. Me acompañaba en los eventos de la empresa y en actos benéficos. Apoyaba mis decisiones sobre el negocio, o al menos nunca discutía conmigo delante de nadie. Desde fuera parecíamos lo que se suponía que éramos, una pareja exitosa de mediana edad, una casa bonita en un buen barrio, 2 hijos que fueron a la universidad, un matrimonio estable, el sueño americano. Pero algo cambió hace unos 3 años. Quizás llevaba cambiando lentamente desde hacía más tiempo, y yo no me di cuenta porque estaba demasiado ocupada trabajando. Patricia empezó a hablar de dinero de otra manera, no solo del presupuesto familiar, a preguntas más profundas. ¿Cuánto valía el negocio? ¿Qué pasaría si lo vendía? ¿Tenía un plan de sucesión? ¿Y las cuentas de jubilación? ¿El seguro de vida? Lo planteó todo como una planificación práctica. Nos estamos haciendo mayores, Robert. Necesitamos pensar en nuestro futuro. Pensé que solo estaba siendo responsable, una buena socia que piensa en el futuro. Respondí a todas sus preguntas. Le mostré las finanzas del negocio porque siempre habíamos sido transparentes con el dinero. Pensé que estábamos planificando juntas. Nuestra hija María, 35 años, ejecutiva de marketing. Gana mucho dinero, tiene su propio apartamento en la ciudad. Nunca se casó, no tuvo hijos. Siempre ha sido ambiciosa, inteligente, decidida. Un poco fría, para ser sincera, pero pensé que eso es lo que se necesita para triunfar en el mundo empresarial. Lo heredó de la familia de Patricia. Ese carácter calculador, la capacidad de ver a las personas como activos u obstáculos. Pensé que era solo su olfato para los negocios. No me di cuenta de que llevaba años viendo a su propio padre como un elemento del balance. María y Patricia siempre habían sido muy unidas. Salidas de compras madre-hija, largas conversaciones telefónicas, fines de semana de chicas. Pensaba que era sano, normal. Mi hijo David era más cercano a mí. Trabajó en el negocio durante unos años después de la universidad, antes de decidir que la construcción no era para él. Ahora es profesor, matemáticas de secundaria. Gana una fracción de lo que yo gano, pero es feliz. Un buen hombre. Sigue viniendo a las cenas familiares. Sigue llamándome para pedirme consejos. Sigue tratándome con respeto. Esa debería haber sido mi primera pista sobre la diferencia entre mis 2 hijos. Hace 3 años vendí un local comercial de la empresa. Una nave que habíamos comprado barato en 2005. La habíamos reformado y alquilado. La vendimos por $1.800.000. Después de impuestos y de pagar la hipoteca, la empresa obtuvo unos $900.000. No necesitaba ese dinero inmediatamente para el negocio, así que lo deposité en una cuenta de inversión aparte. Inversiones conservadoras, fondos indexados, bonos municipales, el tipo de inversión que un hombre de mi edad debería tener. Construyendo seguridad para la jubilación. Ese dinero estaba en una cuenta a mi nombre y al de Patricia. Cuenta conjunta. Porque eso es lo que hacen las personas casadas. Confían el uno en el otro. Unos 6 meses después de la venta de la propiedad, Patricia sugirió que renováramos nuestra casa. Habíamos estado en el mismo lugar desde 1925. 28 años. Estaba pagada. Buen vecindario. Estructura sólida. La había mantenido bien a lo largo de los años. Pero Patricia quería algo más grande. Algo que reflejara nuestro éxito. Al principio dije que no, soy práctica. ¿Para qué gastar dinero en una casa más grande cuando nos estamos haciendo mayores? Los niños ya crecieron. Somos solo nosotros 2. Pero Patricia insistió.
Me mostró listados, hermosas casas, propiedades. Esto es lo que no sabía. Cada dólar que gasté en esa casa era un dólar que Patricia estaba convirtiendo de bienes comunes a su estrategia personal de salida. Verás, en California, los bienes adquiridos durante el matrimonio son bienes gananciales. Pero Patricia había estado hablando con abogados. Había descubierto que si podía demostrar que la casa se compró principalmente con su aportación y para su beneficio, y si podía documentar que yo había hecho ciertas declaraciones sobre que era la casa de sus sueños, podría reclamar una mayor parte en un acuerdo de divorcio. Estaba acumulando documentación. Cada correo electrónico que me enviaba sobre la casa. Cada mensaje de texto donde le decía cosas como «lo que quieras, cariño», o «tu gusto es mejor que el mío». Todo era documentación para un caso legal que no sabía que se avecinaba. Las señales de alerta estaban ahí. Simplemente no las reconocí. Patricia empezó a ir al gimnasio 5 días a la semana. Perdió 9 kilos. Renovó su vestuario. Empezó a usar más maquillaje. Pensé que solo se estaba cuidando. Se sentía bien con la nueva casa. Quizás estaba pasando por esa fase por la que pasan las mujeres cuando quieren sentirse atractivas a medida que envejecen. Pensé que era saludable. Incluso lo animé. Le dije que se veía hermosa. Estaba orgulloso de ella. ¿Qué clase de tonto elogia a su esposa por hacerse más atractiva para poder dejarlo? También empezó a pasar más tiempo con María. Almuerzos semanales que se convirtieron en 2 veces por semana. Compras los fines de semana. Noches de chicas. Días de spa madre-hija. De nuevo, me pareció maravilloso. Un vínculo estrecho entre madre e hija. Conexión familiar. Lo que no sabía era que estas no eran experiencias para conectar. Eran sesiones de estrategia. Reuniones de planificación. 2 mujeres discutiendo cómo sacar el máximo provecho de un hombre que las amaba a ambas. María también empezó a hacer más preguntas sobre el negocio. Preguntas casuales durante las cenas familiares. «Papá, ¿cómo va la empresa? ¿Piensas venderla algún día? ¿Cuál es tu estrategia de salida? ¿Has pensado en qué pasará con el negocio cuando te jubiles?» Lo expresó como una preocupación. Una hija preocupada por su padre mayor que trabaja demasiado. Lo agradecí. Pensé que finalmente se estaba interesando en el negocio familiar, aunque nunca había querido trabajar en la construcción. Le di información. Le expliqué la estructura del negocio. Le hablé del equipo que teníamos, los contratos que teníamos, las propiedades inmobiliarias, las cuentas de jubilación, todo. Le estaba enseñando sobre el legado familiar. Ella estaba haciendo un reconocimiento. Hace aproximadamente 1 año, Patricia sugirió que actualizáramos nuestro testamento y plan patrimonial. Tenía todo el sentido del mundo. No habíamos revisado nada desde que los niños eran adolescentes. Ahora teníamos más bienes, más complejidad. Había encontrado un abogado. Ya había concertado una cita. Muy eficiente, muy atento. La abogada se llamaba Sandra Pemberton. Oficinas en el distrito financiero. Caro. Patricia dijo que quería lo mejor porque nuestro patrimonio ya era considerable. Acepté. Esa primera reunión con Sandra Pemberton debería haberme hecho saltar todas las alarmas. Pasó 1 hora haciéndome preguntas sobre mis activos, la valoración de mi negocio, mis propiedades, mis cuentas de inversión, mis fondos de jubilación, el valor de mis equipos. Todo. Tomó notas detalladas. Pero esto es lo que noté después, cuando lo pensé bien. Nunca le hizo preguntas a Patricia. No le preguntó sobre sus preferencias para el plan patrimonial. No le preguntó sobre sus preocupaciones ni prioridades. Todo se centró en sacarme información sobre mis posesiones y su valor. Sandra Pemberton no era nuestra abogada. Era la abogada de Patricia, que recopilaba información. Nunca actualizamos ese plan patrimonial. Después de esa consulta inicial, Patricia siguió reprogramando las citas de seguimiento. Siempre surgía algo. Ella estaba ocupada. El abogado también. Ya lo haríamos. Sin prisa. No insistí porque pensé que teníamos tiempo. Teníamos 60 y tantos, no 80. Aún nos quedaban muchos años para gestionar el papeleo.
Lo que no me di cuenta fue que Patricia no quería actualizar nuestro plan patrimonial. Quería comprender mis bienes para poder planificar su salida. Sandra Pemberton le había dado justo lo que necesitaba. Un inventario completo de todo, por lo que lucharía en un divorcio. Empecé a notar otras cosas. Pequeñas cosas. Patricia se volvió reservada con su teléfono. Antes siempre lo había tratado con naturalidad. Lo dejaba en la encimera de la cocina. No le importaba si veía sus mensajes o correos, pero ahora lo llevaba a todas partes. Lo llevaba al baño. Lo dejaba boca abajo sobre las superficies. Añadió una contraseña que no conocía. Cuando le pregunté, dijo algo sobre el robo de identidad y sobre ser más cuidadoso con la información personal. ¿Tenía sentido? No lo cuestioné. También abrió una cuenta corriente aparte. Me enteré por casualidad cuando llegó un extracto bancario a casa. Cuando le pregunté, dijo que quería un poco de independencia financiera. Un lugar donde guardar su dinero para gastos personales, para no tener que molestarme con cada compra. Soy una mujer adulta, Robert. Debería poder comprar una blusa sin consultarte primero. Me hizo sentir como si estuviera siendo controladora por siquiera preguntar. Así que renuncié. Le dije que por supuesto que debía tener su propia cuenta. Transferí $5,000 como saldo inicial. Le dije que los usara para lo que quisiera. Estaba financiando su cuenta de escape. La membresía del gimnasio no era solo por el fitness. Luego descubrí que había estado con un entrenador personal llamado Kyle. 28 años. Parece salido de una revista de fitness. Al principio no pensé nada al respecto. Está trabajando con un entrenador. Bien por ella. Pero luego noté que empezó a mencionarlo mucho. Kyle dice que debería comer más proteínas. Kyle cree que debería probar una nueva rutina de ejercicios. Kyle sugirió que me inscribiera en una carrera de 5 kilómetros. Kyle esto. Kyle aquello. Una vez hice una broma al respecto. Parece que pasas más tiempo con Kyle que conmigo. Se puso a la defensiva. ¿Estás celoso de mi entrenador personal, Robert? Eso es ridículo. Estoy tratando de estar saludable y tú te estás comportando inseguro. Otra vez ella lo cambió. Me convirtió en el problema. Así que me callé. David, mi hijo, me mencionó algo hace unos 6 meses. Estábamos tomando una cerveza después de visitar una obra. Había venido a ver uno de nuestros proyectos. Durante nuestra conversación, dijo algo que se me quedó grabado. «Papá, ¿está todo bien entre tú y mamá?» Le pregunté por qué preguntaba. Dudó. Dijo que había llamado a casa una tarde y que mamá había estado rara por teléfono. Con prisas. Dijo que no podía hablar. Oyó la voz de un hombre de fondo. Ella le dijo que era un fontanero arreglando el fregadero de la cocina. Pero David dijo que la voz no sonaba como la de un trabajador. Sonaba más joven, casual, como alguien cómodo en la casa. Le dije a David que probablemente no era nada. Tal vez un vendedor, tal vez un vecino que pasó por allí. Pero la conversación sembró una semilla de duda. Empecé a prestar más atención, no de forma obsesiva. No seguía a Patricia, ni revisaba sus registros telefónicos, ni contrataba detectives privados. Pero sí era consciente. Me di cuenta de que programaba sus sesiones de gimnasio para cuando yo definitivamente iba a estar trabajando. Me di cuenta de que volvía a casa de esas sesiones duchada y cambiada, no sudada con la ropa de gimnasio como cabría esperar. Me di cuenta de que a veces mencionaba haber almorzado con su novia Susan, pero cuando Susan venía a una barbacoa familiar, decía que no había visto a Patricia en meses. Pequeñas mentiras, inconsistencias, cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas empezaban a formar una imagen que no quería ver. Luego vino el susto de salud de mi hermano Miguel. Hace 3 meses, Miguel sufrió un infarto leve. No grave, se recuperó rápidamente, pero nos asustó a ambos. Tenemos 60 y tantos. Hemos trabajado en empleos físicamente exigentes toda la vida. Nuestro padre murió de un infarto a los 72. Nuestro tío a los 68. Las enfermedades cardíacas son comunes en nuestra familia. Después de que Miguel salió del hospital, tuvimos una conversación seria sobre el negocio. ¿Qué pasa si uno de nosotros muere? ¿Qué pasa si ambos nos quedamos incapacitados para dirigir la empresa? Necesitábamos un plan de sucesión real.
Miguel quería vender el negocio en los próximos 5 años. Está cansado. Su infarto le hizo darse cuenta de que quiere viajar, pasar tiempo con sus nietos. No quiere morir en sus botas de trabajo como nuestro padre. Lo entendí. Sentí lo mismo. Construimos algo valioso. Debemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Contactamos a un agente de bolsa para obtener una valoración. La cifra resultó ser más alta de lo que esperaba. Con todos nuestros activos, equipo, contratos vigentes, propiedades inmobiliarias y reputación, Castellano Brothers Construction valía aproximadamente $4.200.000. Miguel posee el 40%, yo poseo el 60%. Eso significaba que mi parte valía $2.500.000. ¿Cierto? Le conté a Patricia sobre la valoración una noche en la cena. Le dije que Miguel quería vender en 5 años. Le dije que podríamos jubilarnos cómodamente, viajar si quería, pasar tiempo con la familia, tal vez comprar una pequeña propiedad de vacaciones en algún lugar. Pensé que estaría feliz. Emocionada. Habíamos trabajado tan duro. Ahora finalmente podíamos relajarnos y disfrutar de la vida. Su reacción fue extraña. Estaba feliz, pero era un tipo diferente de felicidad. Calculadora. Hizo preguntas muy específicas. ¿Cuándo exactamente venderíamos? ¿Cómo se distribuiría el dinero? ¿Sería una suma global o pagos a plazos? ¿Y los impuestos? ¿Cuánto obtendría después de todo? Pensé que solo estaba siendo práctica, planificando nuestra jubilación. Respondí a todas sus preguntas con honestidad. Le di números exactos. Le estaba dando un objetivo. Aquí está exactamente cuánto dinero me estarás robando. Eso nos lleva a hace 3 semanas. Martes por la mañana, 7 de marzo, el día en que todo se rompió. Tenía una reunión programada a las 7 de la mañana en una obra en Pleasant Hill. Un gran proyecto comercial. Un edificio médico de 3 pisos. Se suponía que íbamos a verter los cimientos ese día. Pero una de nuestras excavadoras tuvo una falla hidráulica. Fuga en una de las líneas. Nada que pudiéramos arreglar rápidamente. Decidí reprogramar el vertido. Envié al equipo a casa y volví a mi oficina para reorganizar el horario. Pero en el camino paré en un pequeño restaurante mexicano que nos encanta. La Estrella. Los mejores burritos de desayuno de la ciudad. Compré 4 de ellos. 2 para mí, 2 para Patricia. Pensé en sorprenderla, llevarle el desayuno, pasar la mañana juntos, ya que inesperadamente tenía tiempo libre. Llegué a casa sobre las 8:30. El coche de Patricia estaba en la entrada. El de María también. Supuse que estarían tomando un café por la mañana. A veces lo hacían. María pasaba antes del trabajo. Se sentaban en la cocina a charlar. Cosas típicas de madre e hija. Entré por el garaje. La cocina está justo al lado del garaje. Podía oír sus voces antes de abrir la puerta. No intentaba escuchar a escondidas, pero algo en el tono de Patricia me hizo reflexionar. Parecía emocionada, animada de una forma que no había oído en años. Me quedé allí en el garaje con una bolsa de burritos para desayunar y escuché a mi esposa hablar de mí, como si fuera una propiedad que estuviera a punto de liquidar. Tu padre es nuestro plan de jubilación, cariño. Una vez que liquidemos todo, estaremos listos para toda la vida. De todos modos, le quedan quizás 10 años. Entonces oí la voz de María. Fría, profesional. ¿Has hablado con Sandra sobre el cronograma? Respondió Patricia. Cree que deberíamos presentar la demanda justo después de que se concrete la venta del negocio. De esa manera capturamos el valor total antes de que tenga la oportunidad de mover el dinero. Y María dijo, ¿y la casa? Patricia se rió. Risa de verdad. La casa está principalmente a mi nombre. Sandra dice que la recibiré en el acuerdo más al menos la mitad de todo lo demás. Lo he documentado todo. Todas sus largas horas de trabajo. Todas las veces que eligió los negocios por encima de la familia. Todas las veces que me hizo sentir que su carrera era más importante que nuestro matrimonio. Lo pintaremos como un adicto al trabajo que descuidó a su esposa durante décadas. El juez será comprensivo. Oí a María decir algo sobre mi indiferencia. Su palabra, indiferencia. Y Patricia estuvo de acuerdo. Tu padre no tiene ni idea. Cree que todo está bien. Cree que soy la esposa devota que lo apoyó todos estos años.
No tiene ni idea de que llevo 3 años planeando esto. Para cuando se dé cuenta de lo que pasa, será demasiado tarde. Todos los bienes estarán documentados. Todas mis pruebas serán archivadas. Sandra dice que los hombres como tu padre siempre subestiman a sus esposas. Creen que simplemente nos dejamos llevar por sus decisiones. No se dan cuenta de que somos nosotros quienes tenemos el control. Hablaron otros 5 minutos. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, incapaz de pensar con claridad. Hablaron de vender la casa después del divorcio. ¿Cuánto creían que podrían conseguir por ella? ¿Cómo dividirían las ganancias? Patricia quería comprar un piso en la ciudad, algo moderno, de bajo mantenimiento. María mencionó que podrían ser vecinas, ir juntas a clases de yoga, viajar juntas, vivir la vida que siempre habían deseado, sin tener que adaptarse a mis necesidades, horarios ni preferencias. Entonces Patricia dijo algo que rompió cualquier parte de mí, que aún intentaba racionalizar la situación. Lo mejor es que Robert es tan tradicional, tan anticuado en cuanto a la familia, el matrimonio y la lealtad. Nunca lo verá venir. Nunca sospecharía que su propia esposa haría esto porque cree que somos una familia católica perfecta, que permanece unida pase lo que pase. Está atrapado en sus propios valores. Vamos a usar su honor en su contra. Y ambas se rieron. Mi esposa y mi hija se rieron de usar mis valores, mi confianza y mi amor por ellas como armas para destruirme. Salí del garaje en reversa, muy silenciosamente. Me subí a mi camioneta. Conduje 3 cuadras, estacioné, y me quedé ahí sentada 20 minutos temblando. No lloraba, solo temblaba. Mis manos, todo mi cuerpo, como si tuviera frío, aunque era una mañana cálida. Sentí como si me hubieran dado un mazo en el pecho. 38 años, 38 años de matrimonio, 38 años trabajando 70 horas a la semana para mantener a mi familia. 38 años sacrificando tiempo con mis hijos para poder construir algo que les diera oportunidades que nunca tuve. 38 años de ser fiel a una mujer que creía que me era fiel. Y todo se había reducido a una transacción financiera. Un plan de jubilación, un evento de liquidación. Pero esto es lo que mi esposa e hija no entendían de mí. Soy contratista. Llevo 45 años construyendo cosas. Y cuando sabes construir algo bien, también sabes exactamente cómo desmontarlo. Entiendes los muros de carga. Sabes qué soportes sostienen toda la estructura. Sabes que si quitas los elementos correctos en el orden correcto, todo se derrumba. Y yo sabía exactamente qué piezas quitar del plan de Patricia y María para que todo el proyecto se derrumbara sobre ellas. Me senté en mi camioneta y pensé en mis opciones. Podría confrontarlos de inmediato, irrumpir en la casa, gritar y chillar y exigir una explicación, echar a Patricia, desheredar a María. Pero eso es lo que esperarían de un anciano sensible. Probablemente eso era lo que planeaban. Una confrontación furiosa que podrían documentar y usar en mi contra en el tribunal. Mira lo agresivo que es. Mira lo irrazonable. ¿Tememos por nuestra seguridad? No. No iba a darles esa munición. No podía hacer nada. Fingir que nunca había oído esa conversación. Dejar que ejecutaran su plan. Pero eso significaría perder todo lo que había construido. La mitad de mi negocio. Mi casa. Mi jubilación. Mi dignidad. Todo entregado a 2 personas que habían pasado años fingiendo amarme mientras planeaban robarme. No, eso tampoco era aceptable. O podría jugar a otra cosa. Podría ser más inteligente de lo que creían. Podría usar su suposición de que era inconsciente en su contra. Podría hacerles creer que su plan funcionaba a la perfección, mientras lo desmantelaba pieza por pieza. Podría protegerme y darles una lección sobre no subestimar a un hombre solo por ser anticuado y confiado. Esa fue la opción que elegí. Fui a mi oficina. Pasé el día trabajando como siempre. Hice llamadas. Gestioné a mis equipos. Revisé ofertas. Fingí que nada había cambiado. Pero mi mente estaba acelerada. Estaba elaborando un plan. Y a diferencia del plan trienal de Patricia, que requería abogados, mentiras y manipulación, mi plan funcionaría rápido. Porque tenía algo que ellos no tenían.
Tenía el control real de los activos que intentaban robar. Esa tarde llamé a mi abogado, no a Sandra Pemberton, a mi verdadero abogado, Frank Morales. Lleva 20 años gestionándome asuntos legales empresariales, transacciones inmobiliarias, negociaciones de contratos, estructura corporativa, un tipo sólido, de confianza. Le dije que necesitaba verlo urgentemente, pero en privado. Dijo que podía verme a las 6:30 después de sus otras citas. Le dije que allí estaría. También llamé a mi contable, Linda Chen. Lleva 15 años gestionando las finanzas del negocio. Nos prepara los impuestos. Conoce cada activo que tenemos, cada cuenta, cada dólar. Le dije lo mismo. Necesito verte urgentemente. Dijo que podía quedarse hasta tarde. Le dije que pasaría después de reunirme con Frank. A las 6:30 me senté en la oficina de Frank Morales y le conté todo. Le conté sobre la conversación que había escuchado. Le hablé sobre Sandra Pemberton. Le conté sobre el plan trienal de Patricia. Le dije que necesitaba protegerme legalmente y que necesitaba hacerlo rápido. Frank escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y dijo: «Robert, voy a ser honesto contigo. Si lo que escuchaste es cierto, tu esposa ha estado planeando esto con mucho cuidado. Ya se ha posicionado bien para un proceso de divorcio. La casa a su nombre, sus preocupaciones documentadas sobre tus horas de trabajo, las reuniones con los abogados. Está construyendo un caso. Pero aquí está la buena noticia. No eres tan vulnerable como ella cree». Frank explicó. La casa se compró durante el matrimonio con fondos de propiedad mancomunada. No importa a nombre de quién figure la escritura. Según la ley de California, es de propiedad conjunta. El negocio también es de propiedad mancomunada, pero como socio operador, tenía ciertos derechos y protecciones que ella no tenía. Las cuentas de inversión, aunque eran cuentas conjuntas, me permitían documentar que los fondos provenían principalmente de mis actividades comerciales y la venta de propiedades. Y lo más importante, los había escuchado hablar de su plan antes de ejecutarlo. Eso significaba que podía actuar primero. Podía proteger los bienes antes de cualquier solicitud de divorcio. Podía crear barreras legales que les llevaría meses superar. Y en esos meses podía documentar todo lo que necesitaba documentar. Frank describió una estrategia. Primero, necesitaba asegurar los activos del negocio, transferir mis acciones personales a una estructura más protegida, quizás un fideicomiso o una entidad corporativa diferente, quitarle a Patricia el acceso a las cuentas del negocio, cambiar cualquier contraseña o autorización que pudiera tener. Segundo, necesitaba documentar su plan. Si pudiera obtener grabaciones o pruebas escritas de su conspiración, eso tendría mucho peso en los tribunales. A los jueces no les gustan los cónyuges que conspiran para defraudar a sus parejas. Tercero, necesitaba congelar todas las cuentas conjuntas, o como mínimo, documentar todo el dinero que contenían para que nada desapareciera. Cuarto, necesitaba estar preparado para solicitar el divorcio yo mismo antes que ellos. Controlar el tiempo. Controlar la narrativa. Después de reunirme con Frank, fui a ver a Linda Chen. Le conté la misma historia. El rostro de Linda adoptó unas 10 expresiones diferentes mientras hablaba. Conmoción, ira, simpatía. Finalmente, solo una firme determinación. Me dijo: «Robert, te he visto construir este negocio desde cero. No voy a dejar que tu esposa te lo robe. Dime qué necesitas que haga». Le dije que necesitaba un inventario completo de activos. Cada cuenta, cada equipo, cada propiedad, cada inversión. Todo valorado y documentado. Lo necesitaba en 48 horas. Dijo que me lo tendría para el jueves por la tarde. También le dije que necesitaba su ayuda para crear una nueva estructura corporativa para la empresa, algo que la protegiera de demandas de bienes gananciales. Dijo que consultaría con un abogado corporativo y tendría recomendaciones para el viernes. Regresé a casa esa noche sobre las 9. Patricia estaba viendo la televisión en la sala. Sonrió cuando entré. «¿Qué día tan largo, cariño?» Le dije que habíamos tenido problemas con el equipo en la obra. Tardé todo el día en solucionarlo. Asintió con comprensión. No hizo preguntas. En realidad no le importaba.
¿Por qué iba a importarle? Yo solo era el plan de jubilación, el cajero automático andante. Mis sentimientos, mi día y mis problemas eran irrelevantes para ella, salvo como posible prueba de que yo era un adicto al trabajo que descuidaba a su familia. Dormí en la misma cama que mi esposa esa noche. Reflexioné sobre ello. Dormí junto a una mujer que ahora sabía que llevaba 3 años planeando robarme. Una mujer que se había reído de usar mi honor en mi contra. Una mujer que había reclutado a nuestra propia hija para su plan. Pero no le mostré nada, ni rabia, ni frialdad. Actué exactamente igual que había actuado todas las noches durante 38 años. Era un buen actor porque soy un buen hombre que nunca pensó que tendría que ocultarle sus sentimientos a su propia esposa. Al día siguiente, miércoles, empecé a actuar. Convoqué una reunión con Miguel. Le dije que necesitábamos hablar sobre la estructura del negocio. No le conté todo sobre Patricia. Fue demasiado humillante, demasiado doloroso. Pero le comenté que me preocupaba la protección de los activos ante una posible venta. Él lo entendió. Ambos habíamos sido demandados anteriormente por proyectos de construcción. Sabíamos lo importante que era proteger lo que habíamos construido. Le dije que quería trasladar nuestra propiedad a una estructura más segura. Crear algunas barreras legales entre nuestros activos personales y el negocio. Estuvo de acuerdo en que tenía sentido. Frank había recomendado crear un fideicomiso familiar para mi parte del negocio, no un fideicomiso que incluyera a Patricia. Un fideicomiso que mantuviera mis intereses comerciales separados del patrimonio conyugal. Era complejo, requería un proceso legal complejo, pero era posible. Y una vez hecho, Patricia no podría tocar esas acciones del negocio en caso de divorcio. Estarían protegidas por un fideicomiso que existía fuera del matrimonio. Frank dijo que tardaría unas 2 semanas en constituirse correctamente. También fui al banco esa mañana, Wells Fargo, donde Patricia y yo teníamos la mayoría de nuestras cuentas conjuntas. Le expliqué a la gerente que necesitaba saber el estado de todas nuestras cuentas. Quería el historial de transacciones. Quería ver a todos los firmantes autorizados. Quería saber cada centavo que se había movido en los últimos 3 años. La gerente, una mujer llamada Joyce, dijo que podía imprimirlo todo. Tardaría unas horas. Le dije que esperaría. Mientras estaba en la sala de conferencias del banco, revisando 3 años de extractos de cuenta, vi el patrón. Patricia había estado moviendo dinero. No grandes cantidades que llamaran mi atención. Transferencias pequeñas. 2.000 por aquí, 3.000 por allá. A veces 5.000. Siempre a la cuenta corriente separada que había descubierto. En 3 años había transferido casi $90.000 de nuestras cuentas conjuntas a su cuenta personal. Mi dinero, dinero que había ganado. Dinero del negocio, de la venta de propiedades y de inversiones. Lo había estado desviando poco a poco. Creando su fondo de emergencia, el fondo que usaría para pagar a sus abogados, alquilar su nuevo apartamento y empezar su nueva vida sin mí. Lo documenté todo. Tomé fotos con mi teléfono. Hice copias. Joyce, la gerente del banco, notó mi malestar. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que estaba pasando por problemas personales y que necesitaba protegerme financieramente. Ella lo entendió. Probablemente había visto esta misma situación cientos de veces. Mi cónyuge descubre una traición. Mi cónyuge intenta asegurar sus bienes. Una historia tan vieja como el matrimonio mismo. Ese día hice 2 cambios más en el banco. Primero, borré a Patricia como firmante autorizada en mis cuentas comerciales. Llevaba años en ellas. Solo una formalidad, para que pudiera encargarse de todo si me pasaba algo. Pero esa autorización ahora era un problema. Joyce me ayudó a darla de baja. Segundo, abrí una cuenta corriente personal solo a mi nombre. Transferí $50.000 desde nuestra cuenta conjunta. Si Patricia pudo transferir 90.000 en 3 años, yo podría transferir 50.000 en un día. Es justo. Esa tarde me reuní con un investigador privado. Frank me lo había recomendado. Un tipo llamado Thomas Wright, ex policía. Dirige una pequeña firma de investigación especializada en casos de violencia doméstica. Le conté toda la historia. Le conté la conversación que había escuchado.
Le hablé de mis sospechas sobre Kyle, el entrenador de gimnasio de Patricia. Le dije que necesitaba pruebas. Pruebas que pudiera usar en el tribunal si llegaba el caso. Thomas dijo que podía ayudar. Me dio un precio, un anticipo de $5,000. Le extendí un cheque en el acto. Thomas me pidió el horario de Patricia, su número de teléfono, la descripción y matrícula de su coche, el nombre de Kyle y la ubicación del gimnasio. Dijo que iniciaría la vigilancia de inmediato. La seguiría, documentaría sus actividades, vería con quién se reunía, a dónde iba, qué hacía. Si pasaba algo más allá de la planificación financiera con su abogado, lo averiguaría. Le dije que necesitaba documentarlo todo. Fotos, vídeos, fechas, ubicaciones. Que lo admitiera en el tribunal. El jueves por la mañana, Patricia me preguntó por qué había llegado tan tarde a casa las 2 últimas noches. Le dije que la falla del equipo en la obra había provocado otros problemas. Llevábamos retrasos en 3 proyectos. Tuve que trabajar hasta tarde para que todo volviera a la normalidad. Lo aceptó sin rechistar porque encajaba con su narrativa. Robert, el adicto al trabajo. Robert, que siempre prefiere el trabajo a la familia. Robert, que va a quedar fatal en el juzgado de divorcio. No tenía ni idea de que había estado trabajando hasta tarde para desmantelar todo su plan. Linda Chen me llamó el jueves por la tarde. Tenía el inventario completo de mis activos. Me encontré con ella en su oficina. Me entregó una carpeta de 8 centímetros de grosor. Todos mis activos, todas mis cuentas, todas mis inversiones, todos mis bienes inmuebles, todos mis equipos, todo valorado a marzo de 2024. El total ascendía aproximadamente a $6 millones y $7 millones. Eso incluía mi 60% del negocio, 2 millones y 5 millones. La casa, 1 millón y 2 millones. Cuentas de inversión, 800.000. Cuentas de jubilación, 1 millón y 1 millón. Equipos y vehículos, 400.000. Y otras propiedades inmobiliarias, 700.000. Pero aquí estaba el detalle crucial que Linda había documentado. Había rastreado el origen de los fondos de cada activo. ¿De dónde provenía el dinero original? ¿De qué cuentas? ¿De qué ventas de propiedades? ¿De qué ganancias comerciales? Había creado un registro documental que demostraba que, aproximadamente, el 85% de nuestros activos totales se habían generado gracias a mis actividades comerciales, antes y durante el matrimonio. Patricia había aportado sus ingresos de la clínica dental al principio de nuestro matrimonio, pero eran mínimos comparados con los ingresos del negocio. Linda había documentado que la contribución financiera de Patricia a nuestro matrimonio durante toda su vida fue probablemente de unos $150.000. Mientras tanto, yo había generado más de 6 millones. California es un estado de comunidad de bienes. Esto significa que todo lo adquirido durante un matrimonio se divide al 50% en un divorcio, independientemente de quién lo haya obtenido. Pero hay excepciones. Bienes comerciales que existían antes del matrimonio. Herencias, regalos, dinero separado. Y lo más importante, el tribunal considera la mala conducta. Si Patricia hubiera planeado defraudarme, si hubiera ocultado dinero, si hubiera sido infiel, esos factores podrían influir en la división de los bienes. No perdería necesariamente la mitad de todo, quizás menos de la mitad, quizás bastante menos de la mitad, si hubiera actuado correctamente. Linda también me dio recomendaciones para reestructurar el negocio. Había consultado con un abogado corporativo llamado James Sullivan, especializado en la protección de empresas durante el divorcio. Él recomendó crear un fideicomiso en Nevada para guardar las acciones de mi negocio. Nevada tiene leyes de protección de activos muy estrictas. Si pudiéramos transferir mi propiedad a un fideicomiso en Nevada antes de que Patricia solicitara el divorcio, le resultaría mucho más difícil reclamar esas acciones. No era infalible. El abogado de Patricia lo impugnaría, pero crearía un obstáculo importante y me daría tiempo. Le dije a Linda que siguiera adelante con James Sullivan, que creara el fideicomiso de Nevada. Al día siguiente, miércoles, empecé a actuar.
Convoqué una reunión con Miguel. Le dije que necesitábamos hablar sobre la estructura del negocio. No le conté todo sobre Patricia. Fue demasiado humillante, demasiado doloroso. Pero le comenté que me preocupaba la protección de los activos ante una posible venta. Él lo entendió. Ambos habíamos sido demandados anteriormente por proyectos de construcción. Sabíamos lo importante que era proteger lo que habíamos construido. Le dije que quería trasladar nuestra propiedad a una estructura más segura. Crear algunas barreras legales entre nuestros activos personales y el negocio. Estuvo de acuerdo en que tenía sentido. Frank había recomendado crear un fideicomiso familiar para mi parte del negocio. No un fideicomiso que incluyera a Patricia. Un fideicomiso que mantuviera mis intereses comerciales separados del patrimonio conyugal. Era complejo. Requería un proceso legal complejo. Pero era posible. Y una vez hecho, Patricia no podría tocar esas acciones del negocio en caso de divorcio. Estarían protegidas por un fideicomiso que existía fuera del matrimonio. Frank dijo que tardaría unas 2 semanas en constituirse correctamente. También fui al banco esa mañana, Wells Fargo, donde Patricia y yo teníamos la mayoría de nuestras cuentas conjuntas. Le expliqué a la gerente que necesitaba saber el estado de todas nuestras cuentas. Quería el historial de transacciones. Quería ver a todos los firmantes autorizados. Quería saber cada centavo que se había movido en los últimos 3 años. La gerente, una mujer llamada Joyce, dijo que podía imprimirlo todo. Tardaría unas horas. Le dije que esperaría. Mientras estaba en la sala de conferencias del banco, revisando 3 años de extractos de cuenta, vi el patrón. Patricia había estado moviendo dinero. No grandes cantidades que llamaran mi atención. Transferencias pequeñas. 2.000 por aquí, 3.000 por allá. A veces 5.000. Siempre a la cuenta corriente separada que había descubierto. En 3 años había transferido casi $90.000 de nuestras cuentas conjuntas a su cuenta personal. Mi dinero. Dinero que había ganado. Dinero del negocio, de la venta de propiedades y de inversiones. Lo había estado desviando poco a poco, creando su fondo de emergencia. El fondo que usaría para pagar a sus abogados, alquilar su nuevo apartamento y empezar su nueva vida sin mí. Lo documenté todo. Tomé fotos con mi teléfono. Hice copias. Joyce, la gerente del banco, notó mi malestar. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que estaba pasando por problemas personales y que necesitaba protegerme financieramente. Ella lo entendió. Probablemente había visto esta misma situación cientos de veces. Mi cónyuge descubre una traición. Mi cónyuge intenta asegurar sus bienes. Una historia tan vieja como el matrimonio mismo. Ese día hice 2 cambios más en el banco. Primero, borré a Patricia como firmante autorizada en mis cuentas comerciales. Llevaba años en ellas, solo una formalidad, para que pudiera encargarse de todo si me pasaba algo. Pero esa autorización ahora era un problema. Joyce me ayudó a darla de baja. Segundo, abrí una cuenta corriente personal solo a mi nombre. Transferí $50.000 desde nuestra cuenta conjunta. Si Patricia pudo transferir 90.000 en 3 años, yo podría transferir 50.000 en un día. Es justo. Esa tarde me reuní con un investigador privado. Frank me lo había recomendado. Un tipo llamado Thomas Wright, ex policía. Dirige una pequeña firma de investigación especializada en casos de violencia doméstica. Le conté toda la historia. Le conté la conversación que había escuchado. Le hablé de mis sospechas sobre Kyle, el entrenador de gimnasio de Patricia. Le dije que necesitaba pruebas. Pruebas que pudiera usar en el tribunal si llegaba el caso. Thomas dijo que podía ayudar. Me dio un precio. Un anticipo de $5.000. Le extendí un cheque en el acto. Thomas me pidió el horario de Patricia, su número de teléfono, la descripción y matrícula de su coche, el nombre de Kyle y la ubicación del gimnasio. Dijo que iniciaría la vigilancia de inmediato. La seguiría. Documentaría sus actividades. Vería con quién se reunía. ¿A dónde iba? ¿Qué hacía? Si pasaba algo más allá de la planificación financiera con su abogado, lo averiguaría. Le dije que necesitaba documentarlo todo. Fotos, vídeos, fechas, ubicaciones. Que lo admitiera en el tribunal. El jueves por la mañana,
Patricia me preguntó por qué había llegado tan tarde a casa las 2 últimas noches. Le dije que la falla del equipo en la obra había provocado otros problemas. Llevábamos retrasos en 3 proyectos. Tuve que trabajar hasta tarde para que todo volviera a la normalidad. Lo aceptó sin rechistar porque encajaba con su narrativa. Robert, el adicto al trabajo. Robert, que siempre prefiere el trabajo a la familia. Robert, que va a quedar fatal en el juzgado de divorcio. No tenía ni idea de que había estado trabajando hasta tarde para desmantelar todo su plan. Linda Chen me llamó el jueves por la tarde. Tenía el inventario completo de mis activos. Me encontré con ella en su oficina. Me entregó una carpeta de 8 centímetros de grosor. Todos mis activos, todas mis cuentas, todas mis inversiones, todos mis bienes inmuebles, todos mis equipos, todo valorado a marzo de 2024. El total ascendía aproximadamente a 6 millones y 7 millones de dólares. Eso incluía mi 60% del negocio. 2 millones y 5 millones. La casa, 1 millones y 2 millones. Cuentas de inversión, 800.000. Cuentas de jubilación, 1 millones y 1 millón. Equipos y vehículos, 400.000. Y otras propiedades inmobiliarias, 700.000. Pero aquí estaba el detalle crucial que Linda había documentado. Había rastreado el origen de los fondos de cada activo. ¿De dónde provenía el dinero original? ¿De qué cuentas? ¿De qué ventas de propiedades? ¿De qué ganancias comerciales? Había creado un registro documental que demostraba que, aproximadamente, el 85% de nuestros activos totales se habían generado gracias a mis actividades comerciales, antes y durante el matrimonio. Patricia había aportado sus ingresos de la clínica dental al principio de nuestro matrimonio, pero eran mínimos comparados con los ingresos del negocio. Linda había documentado que la contribución financiera de Patricia a nuestro matrimonio durante toda su vida fue probablemente de unos $150.000. Mientras tanto, yo había generado más de 6 millones. Desen, California es un estado de comunidad de bienes. Esto significa que todo lo adquirido durante un matrimonio se divide al 50% en un divorcio, independientemente de quién lo haya obtenido. Pero hay excepciones. Bienes comerciales que existían antes del matrimonio, herencias, regalos, dinero separado. Y lo más importante, el tribunal considera la mala conducta. Si Patricia hubiera planeado defraudarme, si hubiera ocultado dinero, si hubiera sido infiel, esos factores podrían influir en la división de los bienes. No perdería necesariamente la mitad de todo, quizás menos de la mitad, quizás bastante menos de la mitad, si hubiera actuado correctamente. Linda también me dio recomendaciones para reestructurar el negocio. Había consultado con un abogado corporativo llamado James Sullivan, especializado en la protección de empresas durante el divorcio. Él recomendó crear un fideicomiso en Nevada para guardar las acciones de mi negocio. Nevada tiene leyes de protección de activos muy estrictas. Si pudiéramos transferir mi propiedad a un fideicomiso en Nevada antes de que Patricia solicitara el divorcio, le resultaría mucho más difícil reclamar esas acciones. No era infalible. El abogado de Patricia lo impugnaría, pero crearía un obstáculo importante y me daría tiempo. Le dije a Linda que siguiera adelante con James Sullivan, que creara el fideicomiso de Nevada. Esa noche fui a casa y cené con Patricia. Había preparado carne asada, mi favorita. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La misma mesa donde le había dicho a María que yo no era más que un plan de jubilación con fecha de caducidad. Me preguntó cómo había sido mi día. Le dije que había estado muy ocupado. Me contó cómo había sido su día. Gimnasio, almorzando con Susan, algunas compras. Todo mentiras. Sabía que había estado en el hotel con Kyle. Había visto las fotos que Thomas me había enviado esa tarde. Pero sonreí, comí mi carne asada y asentí con sus historias, porque ahora estaba pensando a largo plazo, y se me daba mejor que a ella. El lunes siguiente, 2 semanas después de la conversación que escuché, todo estaba en orden. Se había creado el fideicomiso de Nevada. Mis acciones del negocio se habían transferido a él.
David era el beneficiario. Se sorprendió cuando se lo conté, pero le expliqué que estaba haciendo planes de sucesión y quería asegurarme de que estuviera protegido si algo me sucedía. Todavía no le conté lo de su madre. Eso vendría después. Había transferido $800,000 de nuestras cuentas de inversión conjuntas a una nueva cuenta solo a mi nombre. Dejé 800,000 en las cuentas conjuntas. Una división justa. Patricia aún no se había dado cuenta, porque no estaba prestando atención a esas cuentas. Estaba centrada en el valor del negocio y la casa. Thomas Wright me había dado un expediente completo sobre la aventura de Patricia. 14 reuniones documentadas con Kyle durante 3 semanas. Fotos de ellos en restaurantes, caminando juntos de la mano, entrando y saliendo de hoteles, recibos de hotel. Incluso un breve video de ellos besándose en el estacionamiento del gimnasio. Fue devastador verlo. La mujer que había amado durante 38 años besando a un hombre que podría ser nuestro hijo. Pero también era munición, prueba de que había violado nuestro matrimonio de la manera más fundamental. Miguel había accedido a que yo comprara su participación del 40% del negocio por $1,800,000. Le pagaría a plazos durante 2 años. Estaba encantado. Recibió su dinero. Podría jubilarse de inmediato. Y yo obtuve el control total del negocio justo antes del proceso de divorcio. La compra se concretaría en 30 días. Miguel no tenía ni idea de por qué de repente tenía tanta prisa por comprarle su parte. Pero no le importaba. Llevaba 1 año deseando jubilarse. Esto era un regalo para él. Frank Morales había preparado la demanda de divorcio, la solicitud de disolución del matrimonio, diferencias irreconciliables, un documento de 50 páginas que describía todos nuestros bienes, todas nuestras deudas y la propuesta de división de bienes. Frank había sido estratégico. Había presentado una propuesta de acuerdo generosa con Patricia, más generosa de lo que probablemente esperaba. Estaba dispuesto a darle la casa al contado, 300,000 en efectivo y la mitad de las cuentas de jubilación. A cambio, me quedaba con el negocio, el equipo, las demás propiedades inmobiliarias y la mayoría de las cuentas de inversión. En teoría, parecía que le estaba dando unos 2,5 millones en bienes. Una división justa considerando que ella había contribuido tan poco. Más que justa considerando que me había estado engañando y planeando defraudarme. Pero esto es lo que Frank había incluido en la demanda. Si Patricia impugnaba este acuerdo, si intentaba reclamar más de lo que yo ofrecía, modificaríamos la petición para incluir su adulterio, su plan secreto, su intento de defraudarme y la participación de nuestra hija en el plan. Lo llevaríamos todo a juicio. Tomaríamos declaración a Sandra Pemberton y averiguaríamos exactamente qué asesoramiento legal había recibido Patricia. Citaríamos a declarar las cuentas bancarias secretas de Patricia y mostraríamos el dinero que había estado ocultando. Llamaríamos a Kyle Martínez a declarar sobre la aventura. Le daríamos la vuelta a su narrativa. No sería la esposa abandonada de un adicto al trabajo. Sería la esposa infiel que conspiró para robar a su marido trabajador. Los jueces no recompensan ese comportamiento. Frank lo llamó una estrategia de zanahoria y palo. La zanahoria, aceptar este generoso acuerdo y llevarse $2 millones, la casa y algo de dignidad. El palo, luchar contra mí y destruiré tu reputación y tu relación con nuestros 2 hijos en el proceso. Era una guerra psicológica. Y yo era bueno en eso porque había pasado 45 años negociando con contratistas, proveedores, clientes y competidores. Sabía cómo encontrar influencia y usarla. El 25 de marzo, 18 días después de haber escuchado esa conversación en mi cocina, le dije a Patricia que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Estaba en la sala leyendo una revista. Me senté frente a ella. Le dije que necesitábamos hablar de nuestro matrimonio. Levantó la vista. Su expresión era cautelosa, controlada, como si se estuviera preparando para algo. Me pregunté si estaría a punto de poner en marcha su propio plan, si Sandra Pemberton le había dicho que era hora de presentar la demanda.
Dije, Patricia, sé que nos hemos distanciado. Sé que he dedicado demasiado tiempo al negocio. Sé que no he sido el marido que necesitabas. Su rostro se suavizó. Pensó que estaba a punto de sufrir una crisis emocional, una especie de crisis matrimonial en la que rogaría por otra oportunidad. Dijo, Robert, el matrimonio es difícil. Ambos estamos envejeciendo. La gente cambia. Asentí. Dije que había estado pensando en nuestro futuro, en la jubilación, en lo que queremos para la siguiente etapa de nuestras vidas. Se inclinó hacia adelante. Ahora estaba interesada, pensando que estaba a punto de presentarme voluntaria para mi propia liquidación. Dije, creo que deberíamos vender el negocio cuanto antes. Miguel quiere irse. Estoy cansado. Tenemos suficiente dinero. ¿Para qué seguir trabajando hasta matarnos? Vendamos, tomemos el dinero y decidamos qué queremos hacer con nuestras vidas. Los ojos de Patricia se iluminaron. Intentó disimularlo, pero vi su entusiasmo. Pensó que estaba acelerando su plan, haciéndolo más fácil. Dijo, eso suena razonable, Robert. ¿Has hablado con Miguel sobre un plazo? Le dije que Miguel y yo lo habíamos hablado. Habíamos obtenido una valoración. El negocio valía 4,5 millones. Mi parte sería de unos 2,5 millones después de impuestos y de pagar algunas deudas. Patricia estaba haciendo cálculos mentales. Podía verlo en sus ojos. 2,5 millones del negocio. 1,5 millones de la casa. 800,000 en inversiones. Cuentas de jubilación. Otros activos. Estaba calculando su indemnización por el divorcio en tiempo real. Ella dijo, ¿qué haríamos con todo ese dinero, Robert? Le dije que creía que deberíamos hablar con un asesor financiero, planificar bien, quizás hablar con un abogado especializado en herencias, actualizar nuestros testamentos, asegurarnos de que todo estuviera bien estructurado para nuestra jubilación. Ella asintió con entusiasmo. Dijo que era una idea inteligente. Dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente priorizar nuestro futuro juntos. Casi me reí. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Al día siguiente, llamé a María. Le pregunté si quería almorzar con su padre. Dudó. Últimamente me había estado evitando. Probablemente se sentía culpable por la conspiración con su madre, pero no podía decir que no sin levantar sospechas. Nos vimos en un restaurante cerca de su oficina en el distrito financiero. Un pequeño restaurante italiano. Bonito pero no lujoso. Charlamos un rato. Su trabajo, su apartamento, cosas de la vida en general. Luego le pregunté directamente, «María, ¿eres feliz?» Parecía confundida. «¿Qué quieres decir, papá?» Dije, «Con tu vida, con tu carrera, con tu relación con tu familia. ¿Eres feliz?» Me dio una respuesta corporativa sobre sentirse realizada, desafiada y crecer profesionalmente. Asentí. Luego le pregunté, «¿Y qué hay de tu relación con tu madre?» Se puso a la defensiva. «Inmediatamente. ¿Qué te parece?» Le dije, «Siempre han sido muy cercanas. Eso es bueno. Una madre y una hija deberían tener una buena relación. Pero a veces me preocupa que sean demasiado cercanas. Que tal vez no tengas suficiente independencia. Que tal vez tu madre influya demasiado en tus decisiones». El rostro de María se endureció. Dijo, «Papá, tengo 35 años. Tomo mis propias decisiones. Mamá no controla mi vida». Dije, «Me alegra oír eso, porque odiaría pensar que dejarías que alguien, ni siquiera tu madre, te convenciera de hacer algo que dañaría a tu familia, algo que dañaría tu relación con tu padre o tu hermano». María palideció. Ella lo sabía. Sabía que yo sabía algo, pero no sabía cuánto. No insistí más. Simplemente planté la semilla. Que se preguntara. Que volviera con Patricia y le dijera. Papá hacía preguntas raras. Tal vez sospecha algo. Que entraran en pánico un poco. Que cometieran errores. Porque la gente comete errores cuando está nerviosa. Y yo necesitaba que cometieran errores. Ese viernes 29 de marzo, Frank Morales me llamó. Me dijo, «Robert, ¿estás listo para esto?» Le dije que sí. Me dijo, «Una vez que presente estos documentos, no hay vuelta atrás. Tu matrimonio se acabó. Tu relación con Patricia nunca volverá a ser la misma. ¿Estás completamente seguro de que esto es lo que quieres?» Le dije que nunca había estado más seguro de nada en mi vida.
No iba a terminar mi matrimonio. Patricia lo había terminado hacía 3 años, cuando empezó a planear robarme. Solo lo estaba haciendo oficial. Frank presentó la demanda de divorcio esa misma tarde. Tribunal Superior del Condado de Alameda. Número de caso FL 24558832. Castellano contra Castellano. Solicitud de disolución del matrimonio. Había solicitado que le entregaran los papeles a Patricia en su domicilio el lunes 1 de abril por la mañana. Día de los Inocentes. Justo, considerando que me había tomado el pelo durante 3 años. Pero la broma estaba a punto de recaer sobre ella. Ese fin de semana fue surrealista. Patricia no tenía ni idea de lo que le esperaba. Fue al gimnasio el sábado por la mañana. Volvió a casa relajada y feliz. Probablemente se encontró con Kyle en el hotel. Yo trabajé en el jardín. Podé árboles. Arreglé un poste de la cerca. Cosas normales de fin de semana. El sábado por la noche, vimos una película juntos. Una comedia romántica que ella quería ver. Me senté a su lado en el sofá. El mismo sofá que había pagado. En la casa que había pagado. Viendo una película con una mujer que planeaba robarme todo mientras se acostaba con otro hombre. Y sonreí durante todo el proceso. Porque el lunes por la mañana se acercaba. Y el lunes por la mañana lo iba a cambiar todo. El domingo cenamos en el apartamento de David. Nos invitó. Hicimos espaguetis. Su novia Lisa estaba allí. Una chica simpática, maestra de escuela, como David. Hablaron de sus alumnos, de sus planes para las vacaciones de verano, de la posibilidad de un viaje a Portland. Cosas típicas de una pareja joven. Patricia hizo de madre orgullosa. Hizo preguntas. Dio consejos. Se rieron de las historias de David. La vi actuar. Me pregunté si alguna vez nos había amado de verdad, o si solo habíamos sido accesorios en su vida, bienes que gestionar y con el tiempo liquidar. Después de cenar, David me acompañó a mi camioneta. Me dijo: «Papá, ¿está todo bien? Pareces distante». Le dije que todo estaba bien, solo estaba cansado del trabajo. Pero miré a mi hijo y me di cuenta de que necesitaba prepararlo para lo que venía. Le dije: «David, quiero que sepas algo. Pase lo que pase en las próximas semanas, te quiero. Eres un buen hombre. Tienes integridad y carácter. Me enorgulleces». Parecía confundido, pero conmovido. Dijo: «Yo también te quiero, papá. Gracias». Conduje a casa sabiendo que, para esta misma fecha la semana que viene, mi familia estaría completamente destrozada. Pero al menos había protegido al hijo que merecía protección. El lunes 1 de abril por la mañana, me desperté a las 5 de la mañana. No podía dormir. Patricia seguía dormida a mi lado. Me levanté en silencio. Preparé café. Me senté en la cocina donde todo esto había comenzado 3 semanas antes, donde había estado en el garaje sosteniendo burritos de desayuno, y escuché a mi esposa e hija reírse de liquidarme. El notificador llegaría a las 9 de la mañana. Había acordado estar fuera de casa. Tenía una reunión en el lugar de trabajo programada para las 8:30. Una coartada conveniente. No iba a estar en casa cuando Patricia recibiera la notificación. No iba a ver su cara. Una parte de mí quería verla. Quería ver su reacción. Pero la parte más inteligente de mí sabía que necesitaba mantenerme alejado. Dejarla procesarlo sola. Dejarla entrar en pánico. Dejarla llamar a Sandra Pemberton y a María y a quien sea con quien hubiera estado conspirando. Dejarlos a todos arreglárselas. A las 7 de la mañana, Patricia entró en la cocina. Me dio los buenos días. Me preguntó a qué hora llegaría. Le dije que probablemente sobre las 6. Dijo que quizá cenaría con Susan. Le dije que estaba bien. Me besó en la mejilla. Me deseó un buen día en el trabajo, cariño. Y salí de esa casa por última vez como el esposo de Patricia. La próxima vez que cruzara esa puerta, todo sería diferente. Fui al lugar de trabajo. Intenté concentrarme en el trabajo, pero tenía el teléfono en el bolsillo. Esperando. A las 9:15, Frank Morales me envió un mensaje. Entregó los documentos. Ella los recogió. El notificador confirmó la identidad. Listo. La disolución legal de mi matrimonio de 38 años había comenzado oficialmente. A las 9:45 sonó mi teléfono. Patricia. No contesté. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar. No contesté.
Llamó 6 veces más durante la siguiente hora. No contesté a ninguna. Finalmente dejó un mensaje de voz. Le temblaba la voz, enfadada, confundida, dolida. «Robert, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué me están entregando los papeles del divorcio? ¿Qué está pasando? Llámame inmediatamente. Tenemos que hablar de esto. Esto es una locura. No puedes pedir el divorcio sin siquiera hablarlo conmigo. Llámame ahora mismo». Escuché el mensaje de voz 2 veces. Percibí el pánico en su voz, el miedo, la comprensión de que había perdido el control de la situación. Durante 3 años, ella había sido la que planeaba. Ella había sido la que tenía el abogado, la estrategia y el cronograma. Y en 3 semanas, yo se lo había arrebatado todo. Ahora era yo quien tenía el abogado, la estrategia y el cronograma. Y ella era la que reaccionaba a la defensiva, vulnerable, justo donde ella había planeado ponerme. Le respondí el mensaje. No la llamé, solo le escribí. «Patricia, creo que ambas sabemos que este matrimonio terminó hace mucho tiempo. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para hablar del acuerdo. Creo que podemos manejar esto con civilidad, sin dramatismo». Civilidad, esa fue la palabra que elegí. Civilidad, como si fuéramos socios, disolviendo una sociedad en lugar de cónyuges, terminando un matrimonio. Frío, profesional, exactamente el tono que usó cuando habló con María sobre liquidarme. Volvió a llamar inmediatamente. No contesté. Me envió un mensaje. «Robert, tenemos que hablar cara a cara. No lo hagas con abogados. Somos adultos. Llevamos 38 años casados. Nos debemos una conversación». No respondí. Que se quedara pensando en eso. Que se preguntara. María me llamó 20 minutos después. Contesté porque quería oír su respuesta. «Papá, ¿qué pasa?» «Mamá me acaba de llamar histérica. Dijo que había solicitado el divorcio. ¿Por qué no hablaste con ella primero? Es una locura». Le dije: «María, esto es entre tu madre y yo. No tienes por qué involucrarte». Ella dijo: «Soy tu hija. Claro que estoy involucrada. No puedes arruinar a la familia sin dar explicaciones». Dejé que se hiciera un silencio momentáneo. Entonces dije: «María, tienes razón. No debería volar a la familia por los aires sin dar explicaciones. Sería cruel, sería deshonesto. Sería el tipo de cosas que haría alguien que hubiera planeado en secreto herir a sus seres queridos. ¿No crees?». Otro silencio, más largo esta vez. Ella lo sabía. Ella sabía que yo lo sabía. Dijo en voz baja: «Papá, no sé de qué hablas». Dije: «Sí, lo sabes. Y tienes que decidir ahora mismo si vas a ser cómplice de tu madre o hija de tu padre. Porque ya no puedes ser ambas cosas». Colgué. Bloqueé los números de ambos. No necesitaba saber nada de ellos hasta que los abogados intervinieran. Esto era la guerra. Y en la guerra no se negocia directamente con el enemigo. Se usan intermediarios. Se usa la influencia. Se usa la estrategia. Y se gana. Durante la semana siguiente, todo se desarrolló exactamente como Frank había predicho. Sandra Pemberton, la abogada de Patricia, contactó a Frank. Hubo un aluvión de correspondencia legal. Patricia exigía saber por qué había solicitado el divorcio. Afirmaba que la habían tomado por sorpresa. Amenazaba con impugnar el acuerdo que yo había propuesto. Las cartas de Sandra eran agresivas, acusadoras. Afirmaban que ocultaba bienes. Afirmaban que había creado el fideicomiso de Nevada para defraudar a Patricia. Afirmaban que no tenía derecho a sacar dinero de las cuentas conjuntas. Todo lo que Patricia había planeado hacerme, ahora me acusaba de hacérselo a ella. Era casi gracioso. Frank respondió con sus propias cartas. Tranquilo, profesional, con hechos. Explicó las pruebas que teníamos del plan trienal de Patricia. Hizo referencia a la participación de Sandra Pemberton en esa planificación. Mencionó la cuenta bancaria secreta que Patricia había estado financiando. Insinuó el romance sin dar detalles todavía. Dejó claro que si Patricia quería luchar, estábamos dispuestos a complicarle mucho las cosas en los tribunales. Pero si aceptaba el generoso acuerdo que le había propuesto, podríamos terminar esto rápida y discretamente. Era su decisión. Recibí una llamada de David. Se había enterado del divorcio. Estaba disgustado, confundido. Quería saber qué había pasado. Lo encontré en una cafetería, solos los dos.
Le conté todo. Le conté la conversación que había oído. Le conté los planes de su madre. Le conté la aventura. Le conté la participación de María. La cara de David cambió por la misma transformación que la mía. Incredulidad, conmoción, ira, pena. Dijo: «Papá, ¿estás seguro?» Quizás me malinterpretaste. Le enseñé algunas fotos de Thomas Wright en mi teléfono. Patricia y Kyle, los hoteles, los gestos íntimos. David parecía enfermo. Él dijo: «¿Qué hay de María?» Yo dije: «Tu hermana decidió ayudar a tu madre a intentar robarme. No sé si puedo perdonar eso». David se quedó callado un buen rato. Luego dijo: «¿Qué necesitas de mí, papá?» «Necesito que seas quien eres, honesto, justo. Bueno, no dejes que esto te amargue. No dejes que las decisiones de tu madre y tu hermana te envenenen el corazón. Eres mejor que eso». Él asintió. Dijo que lo intentaría. Dijo que me amaba. Dijo que lamentaba que esto estuviera pasando. Le dije que no era su culpa. Nada de esto era su culpa. 2 semanas después de haber solicitado el divorcio, Sandra Pemberton solicitó una audiencia para llegar a un acuerdo. Ella y Patricia querían negociar. Frank dijo que era una buena señal. Significaba que se habían dado cuenta de que no podían ganar un juicio. Significaba que Patricia entendía que yo tenía pruebas que la destruirían si íbamos a juicio. Significaba que estaba lista para negociar. Nos encontramos en la oficina de Frank. Patricia, Sandra, Frank y yo. Era la primera vez que veía a Patricia desde que salí de casa aquel lunes por la mañana. Se veía diferente, más delgada, cansada, de alguna manera más vieja, como si el estrés de las últimas 2 semanas la hubiera envejecido. No me miraba a los ojos, mantenía la mirada baja. Sandra fue la que más habló. Sandra dijo que Patricia estaba dispuesta a aceptar un acuerdo, pero que la división propuesta le parecía injusta. Quería más de las cuentas de inversión. Quería que yo le pagara la pensión alimenticia durante 10 años. Quería la mitad del valor del negocio, no solo la casa y el efectivo. Frank escuchó sin interrumpir. Luego, con calma, nos explicó todo lo que teníamos. La documentación de la planificación secreta de Patricia. Los $90,000 que había escondido en su cuenta separada. Los recibos del hotel. Las fotos de ella con Kyle. La evidencia de que había reclutado a María para la conspiración. Lo hizo metódicamente, pieza por pieza, viendo cómo el rostro de Patricia se desmoronaba con cada nueva prueba que aparecía. Frank dijo: «Su cliente pasó 3 años planeando defraudar a mi cliente. Reclutó a su hija para el plan. Violó sus votos matrimoniales al tener una aventura. Ocultó bienes. Mintió repetidamente. ¿Y ahora quiere una pensión alimenticia y un acuerdo mayor? Permítanme ser muy claro. Si vamos a la corte, todo esto se convierte en un registro público. La aventura de su cliente se hace pública. Su fraude se hace público. Su manipulación de su hija se hace pública. Mi cliente está dispuesta a ser generosa a pesar de todo esto. Él le ofrece la casa, el efectivo y las cuentas de jubilación por un total de más de $2 millones. Ella contribuyó financieramente con quizás $150,000 a este matrimonio. Le están ofreciendo 13 veces su contribución. Eso no es solo justo, eso es misericordioso. Debería aceptarlo y considerarse afortunada». Sandra intentó contraatacar. Discutieron sobre las leyes de bienes gananciales. Argumentaron que las infidelidades no importan en los estados con divorcio sin culpa. Argumentaron que Patricia se merecía la mitad de todo, independientemente de su conducta. Frank lo desestimó todo. Dijo: «Entonces nos vemos en el juzgado. Dejaremos que un juez decida. Y cuando el juez se entere de la conducta de su cliente, confío en que mi cliente obtendrá un fallo favorable». Sandra, ambos sabemos que los jueces tienen discreción para dividir los bienes. Consideran la mala conducta. Consideran el incumplimiento del deber fiduciario. Su cliente incumplió todos los deberes fiduciarios que tenía con su esposo. No confío en que un juez vaya a recompensar eso. La reunión terminó sin acuerdo. Pero Frank dijo después que Sandra volvería. Patricia estaba asustada. Se había dado cuenta de que ya no tenía el control. Se había dado cuenta de que su plan trienal se había desmantelado en 3 semanas.
Se había dado cuenta de que se enfrentaba a una posible humillación pública, a la pérdida de su relación con David y a un acuerdo muy inferior al que había planeado. Volvería. Tenía razón. 3 días después, Sandra llamó a Frank. Patricia aceptaría el acuerdo. La casa. 300.000 en efectivo. La mitad de las cuentas de jubilación. El paquete total valía unos 2,5 millones. Yo conservaría el negocio, el equipo, los demás bienes inmuebles y la mayoría de las cuentas de inversión. Patricia firmaría un acuerdo de no desprestigio. No hablaría públicamente del divorcio. No intentaría poner a los niños en mi contra. No impugnaría el fideicomiso de Nevada, ni la compra del negocio a Miguel. Ruptura total. Listo. Frank redactó el acuerdo de conciliación. Ambas partes lo firmaron. El divorcio sería definitivo en 6 meses, tras el periodo de espera obligatorio. Pero en realidad ya había terminado. Había protegido todo lo que había construido. Había revelado el plan de Patricia antes de que pudiera ejecutarlo. Me había salvado de la liquidación. El coste financiero fue considerable. Le había dado a Patricia la casa, que valía 1.200.000. Le había dado 300.000 en efectivo. Dividí las cuentas de jubilación por un valor aproximado de 1.101.000. Así que ella recibió 550.000. Total, 2.05. También pagué unos 90.000 en honorarios legales. La investigación de Thomas Wright había costado 15.000. El fideicomiso de Nevada y la reestructuración empresarial habían costado otros 40.000. En total, el divorcio me costó unos 2.200.000. Pero había conservado 4,5 millones en activos. El negocio, el equipo, las propiedades inmobiliarias, las cuentas de inversión, y le había comprado la parte a Miguel. Así que ahora era dueño de todo el negocio, con un valor de 4,5 millones. Cuando lo vendiera en los próximos años, todo ese dinero sería mío. No propiedad mancomunada. No lo compartiría con una exesposa. Mío. Patricia había intentado posicionarse para quedarse con la mitad de todo. En cambio, terminó con menos de 1/3 y perdió a su familia en el proceso. David dejó de hablar con Patricia durante unos 6 meses. Estaba furioso con ella por lo que había hecho. Con el tiempo, la perdonó lo suficiente como para tener contacto ocasional. Pero su relación nunca se recuperó. Me dijo que ahora siempre la vería de otra manera. María intentó mantener la relación con ambos. No funcionó. Le dije que ya no podía confiar en ella. Había elegido el lado de su madre cuando era necesario. Había estado dispuesta a ayudar a robar a su propio padre. Ese no es el tipo de hija que yo crié. Ese es el tipo de hija que Patricia crió. Tendría que vivir con esa decisión. La casa se vendió 7 meses después. Patricia recibió 1.300.000 después de las comisiones inmobiliarias. Supe por David que había comprado un piso en Oakland, un lugar más pequeño, una habitación, nada del otro mundo. Su relación con Kyle, el entrenador personal, duró unos 3 meses después de formalizarse el divorcio. Resulta que a los hombres de 28 años no les interesan tanto las mujeres de 64 cuando se acaba la emoción de la aventura secreta. Patricia aprendió que la vida que había imaginado, la vida que había planeado durante 3 años, no se materializa simplemente porque uno lo desea. Las acciones tienen consecuencias. La traición tiene un precio. Y a veces la persona a la que intentas destruir es más inteligente de lo que crees. Vendí Castellano Brothers Construction 1 año y medio después. Obtuve 4.400.000 por ella, después de impuestos y pagos a algunos empleados clave que habían estado conmigo durante décadas. Gané unos 3 millones, 1 millón. Sumado a lo que conservé del acuerdo de divorcio, me jubilé con aproximadamente 6.800.000 en activos. Nada mal para alguien que empezó con una camioneta y una caja de herramientas. Ya tengo 70 años. Llevo casi 3 años divorciado de Patricia. Vivo en una casa modesta en el condado de Sonoma. 3 habitaciones. Bonita vista. Pago al contado. Sin hipoteca. Sin deudas. Veo a David con frecuencia. Ahora está casado con Lisa. Están hablando de tener hijos. Pronto seré abuelo.
María y yo no nos hemos hablado en más de 2 años. Quizás algún día nos reconciliemos, quizás no. He aceptado cualquiera de las 2 opciones. A veces pienso en esas 3 semanas. Las 3 semanas que transcurrieron entre escuchar esa conversación en mi cocina y solicitar el divorcio. La decisión más rápida y decisiva que he tomado en mi vida. Pasé 45 años construyendo cosas lentamente, con cuidado, con paciencia y precisión. Pero cuando necesité actuar con rapidez, cuando el trabajo de toda mi vida se vio amenazado, descubrí que podía actuar con una rapidez y una crueldad que desconocía. Eso es lo que hace la traición. Aclara las cosas. Te muestra quiénes son realmente las personas, incluyéndote a ti mismo. Patricia intentó usar mi honor en mi contra, mi tradicionalismo, mi lealtad, mi creencia en la familia y el matrimonio. Pensó que eran debilidades, vulnerabilidades que podía explotar. Lo que no entendía es que el honor no es debilidad, la lealtad no es ingenuidad, y los valores familiares no significan que dejes que la familia te destruya. A veces, proteger lo que has construido requiere alejarte de las personas que amas. A veces, defender tu honor requiere exponer a quienes te han deshonrado. A veces, lo más tradicional es negarte a ser una víctima. En retrospectiva, aprendí que 38 años de matrimonio no garantizan nada. No garantizan lealtad, no garantizan honestidad, ni siquiera garantizan que la persona que duerme a tu lado te vea como un ser humano y no como un plan de jubilación. Pero también aprendí que un hombre que ha dedicado su vida a construir cosas tiene habilidades que se trasladan a otras áreas. Paciencia, estrategia, la capacidad de ver la estructura y entender cómo desmantelarla, la disposición a hacer lo necesario incluso cuando sea doloroso. Si esta historia te resuena, suscríbete a este canal para no perderte la próxima. Comparto estas historias porque sé que muchos de ustedes enfrentan desafíos familiares similares. Quizás su esposa no planea robarles, pero tal vez estén lidiando con hijos adultos que no respetan los sacrificios que hicieron. Quizás se enfrentan a un socio que intenta engañarlos. Quizás están en un matrimonio que se siente vacío y se preguntan si deben quedarse o irse. Estos son problemas reales que enfrentan los hombres de verdad. Y a veces, escuchar cómo alguien más manejó una situación similar puede ayudarlos a encontrar su propio camino. Cuéntame en los comentarios. ¿Hice lo correcto? ¿Debería haberme esforzado más para salvar el matrimonio? ¿Debería intentar reconciliarme con María? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien en quien confiabas intentó traicionarte? ¿Cómo lo manejaste? Leeré todos los comentarios. Esta no es solo mi historia. Es una conversación sobre la lealtad, la traición, la familia y cómo los hombres protegen lo que importa, cuando quienes deberían protegerlo deciden destruirlo. Estamos construyendo una comunidad de hombres que entienden que proteger a su familia y su legado no siempre es fácil. A veces, las amenazas provienen de dentro de la familia. A veces, las personas de las que te proteges son las mismas a las que pasaste décadas protegiendo. Es complicado, es doloroso, pero es real. Y si estás pasando por algo similar, no estás solo. Miles de nosotros hemos tenido que tomar decisiones difíciles sobre la familia, la lealtad, cuándo luchar y cuándo alejarse. Gracias por escuchar mi historia. Soy Robert Castellano. Creé una empresa constructora desde cero. Crié 2 hijos. Estuve casado durante 38 años. Y cuando descubrí que mi esposa me consideraba su plan de jubilación, le mostré exactamente lo que sucede cuando se intenta liquidar a un hombre que sabe construir y destruir a partes iguales. Hasta la próxima. Protege lo que es tuyo. Honra a quienes te honran. Y recuerda, la familia no es solo sangre. La familia es lealtad. Y la lealtad se gana, no se debe.